Las ruedas del carruaje crujían sobre el largo camino de grava que llevaba a la hacienda Blackthorne, resonando suavemente en el aire cálido de la tarde. El cielo sobre las colinas ondulantes brillaba en tonos ámbar mientras el sol se acercaba al horizonte, pintando el vasto campo con tonos dorados y rosa pálido. El verano se había instalado suavemente sobre la tierra, y los jardines que rodeaban la hacienda florecían llenos de vida. Sin embargo, conforme las altas puertas de hierro se abrían lentamente ante el carruaje que se aproximaba, el ambiente dentro de la propiedad parecía extrañamente frío. Dentro del carruaje iba Lady Alla Wetmore, con las manos cruzadas con pulcritud sobre su regazo. A sus 22 años, poseía una belleza que a menudo dejaba a la gente sin palabras por un momento. Su largo cabello castaño enmarcaba un rostro delicado, y sus ojos grises tenían una profundidad serena que sugería tanto inteligencia como resiliencia. Vestía un sencillo vestido de viaje de seda azul pálido, elegante pero modesto, que reflejaba la educación cuidadosa de una joven que había aprendido a equilibrar la gracia con la moderación. Había pasado todo el trayecto observando el paisaje pasar por la ventana, preparándose en silencio para la vida que la esperaba más allá de esas puertas. Sabía muy bien que la gran hacienda frente a ella pronto se convertiría en su hogar. Más importante aún, sería el hogar que compartiría con el hombre con quien se había casado apenas unas horas antes, el duque Adrian Blackthorne. El nombre por sí solo tenía peso en todo el reino. A sus apenas 24 años, Adrian había heredado una de las haciendas más grandes de la región tras la muerte repentina de sus padres varios años atrás. Corrían historias sobre él entre la nobleza. Algunos alababan su inteligencia y su firme liderazgo sobre sus tierras. Otros susurraban sobre su temperamento frío y su naturaleza distante. Solo se habían visto 2 veces antes de la ceremonia de boda. Ambas reuniones habían sido breves. Ambas le habían dejado la misma impresión: era un hombre que mantenía sus emociones bien encerradas, fuera de todo alcance. El carruaje se detuvo frente a los enormes escalones de piedra que conducían a la entrada principal. Altas columnas de mármol enmarcaban las puertas y filas de faroles parpadeaban suavemente a lo largo de las paredes mientras las sombras de la tarde se hacían más profundas. Los sirvientes ya se estaban reuniendo cerca de la entrada, con la postura erguida y expresiones cuidadosamente neutrales. Cuando el carruaje se detuvo, la puerta se abrió de inmediato. Un hombre alto esperaba de pie junto a los escalones. Incluso antes de que alguien pronunciara su nombre, Alla supo que era él. Adrian Blackthorne se encontraba con la autoridad serena de alguien acostumbrado al control absoluto. Su cabello oscuro estaba peinado con pulcritud, y la luz del sol poniente acentuaba las líneas marcadas de su rostro, resaltando el contraste entre su piel pálida y sus profundos ojos grises. Su abrigo negro a la medida le quedaba perfecto, dándole un aire de elegancia que pocos hombres podían llevar con tanta naturalidad. Era innegablemente guapo. Sin embargo, había algo distante en su mirada. No era crueldad, ni enojo, simplemente una barrera. Un sirviente extendió la mano para ayudarla a bajar del carruaje. En cuanto sus pies tocaron la grava, levantó la vista hacia Adrian. Por un momento, sus miradas se encontraron a través de la corta distancia. Él no sonrió. Solo hizo una pequeña inclinación educada de cabeza. «Bienvenida a la hacienda Blackthorne, duquesa», dijo con voz uniforme. Su tono era calmado, medido y formal. El título sonaba casi extraño cuando él lo pronunciaba. Ara hizo una reverencia respetuosa. «Gracias, su gracia». Por un breve segundo, la brisa de la tarde agitó el silencio entre ellos. A su alrededor, los sirvientes permanecían completamente quietos, esperando instrucciones. Adrian se volvió ligeramente hacia la entrada. El viaje debe haber sido cansado. Sus habitaciones están preparadas. Sus habitaciones. No nuestras. La sutil distinción no le pasó desapercibida. Ella inclinó la cabeza con suavidad. Es muy amable de su parte. Sin decir otra palabra, Adrian se hizo a un lado, permitiendo que los sirvientes la escoltaran al interior. El interior de la hacienda era impresionante.
Techos altos se arqueaban sobre amplios corredores de mármol y enormes ventanas permitían que los últimos rayos del día se derramaran sobre los pisos pulidos. Pinturas de ancestros fallecidos observaban en silencio desde las paredes. Sin embargo, la grandeza del lugar se sentía extrañamente vacía. Los pasos del pequeño grupo resonaban en los pasillos hasta que llegaron al ala este de la hacienda. Un sirviente abrió una gran puerta de madera, revelando una suite espaciosa llena de muebles elegantes y suave luz de velas. «Esta será su cámara, su gracia», dijo la doncella con gentileza. Ala entró. La habitación era hermosa. Flores frescas reposaban en un jarrón de cristal junto a la ventana y suaves cortinas se movían ligeramente con la brisa de la tarde. Alguien había preparado la habitación con cuidado. Pero al dejar sus guantes de viaje sobre la mesa, sintió que alguien estaba detrás de ella. Se volvió. Adrien estaba parado en el marco de la puerta. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo, pero tenía un peso extraño, como si ambos entendieran que algo importante seguía sin decirse. Adrien finalmente rompió el silencio. «Creo que es mejor que aclaremos ciertos acuerdos». Su tono era calmado, casi como si hablara de negocios. Ella escuchó en silencio. «Este matrimonio», continuó él, «fue arreglado por razones prácticas. Nuestras familias necesitaban la alianza y las circunstancias lo hicieron necesario». Hizo una breve pausa, sin que su expresión cambiara. «No tengo deseo de crear expectativas innecesarias». Las palabras no fueron dichas con crueldad, pero eran firmes. Ala entendió inmediatamente su significado. Adrien señaló ligeramente hacia el corredor más allá de la puerta. El ala este permanecerá como su residencia privada dentro de la hacienda. El personal ha recibido instrucciones de atender cualquier necesidad que tenga. Ara sostuvo su mirada con firmeza. ¿Y usted, su gracia? Adrien respondió sin dudar. Yo resido en el ala oeste. La distancia entre ambos alas de pronto se sintió mucho mayor que la longitud de los corredores que las conectaban. Continuó con el mismo tono controlado. Mantendremos las apariencias de matrimonio cuando sea necesario por obligaciones sociales o políticas. Fuera de eso, podemos vivir nuestras vidas de forma independiente. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el suave crepitar de una vela. Ala bajó la mirada brevemente, ordenando sus pensamientos. Cuando levantó la vista de nuevo, su expresión seguía calmada. Entiendo. Adrien pareció casi sorprendido por la sencillez de su respuesta. No hubo protesta, ni decepción visible, solo aceptación. La estudió un momento más, como tratando de determinar si realmente lo decía en serio. Pero su rostro revelaba poco. Al fin, asintió una vez. Muy bien. Se volvió para irse, pero se detuvo en el marco de la puerta y miró por encima del hombro. Una cosa más. Su voz mantenía la misma frialdad distante que había marcado cada palabra esa noche. No necesito una esposa. La afirmación quedó flotando en el aire. Si este arreglo le desagrada, es libre de marcharse antes del amanecer. Por primera vez esa noche, algo brilló en los ojos de Ala. No era enojo ni dolor, sino algo más callado, algo reflexivo. Inclinó ligeramente la cabeza. Como usted desee, su gracia. Adrien la observó un segundo más antes de salir al pasillo. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Dentro de la silenciosa cámara, Ala permaneció de pie junto a la ventana mientras los últimos rayos del atardecer se desvanecían más allá de los jardines. Y en algún lugar en las profundidades de la vasta hacienda, el silencio entre el duque y su nueva duquesa apenas comenzaba. La noche se instaló con calma sobre la hacienda Blackthorne, envolviendo los altos muros de piedra en profundas sombras azules. Los grandiosos corredores que habían parecido imponentes durante el día ahora se encontraban silenciosos e inmóviles, iluminados solo por faroles dispersos y el suave resplandor de las velas colocadas a lo largo de los pasillos de mármol. Afuera, el aire cálido del verano entraba por las ventanas abiertas, trayendo el aroma de las rosas en flor de los jardines de abajo.
La hacienda descansaba en paz, sin saber que una de sus nuevas residentes ya había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Dentro de la cámara del ala este, Ala Whitmore estaba sentada junto a la ventana donde había estado antes. La luz de la luna se derramaba suavemente sobre el piso, trazando líneas plateadas sobre la madera pulida. No se había movido en mucho tiempo. Sus manos descansaban tranquilas en su regazo y su mirada permanecía fija en los senderos lejanos del jardín que serpenteaban por los terrenos de la hacienda. Las palabras del duque seguían resonando en sus pensamientos. No necesito una esposa. Si este arreglo le desagrada, es libre de marcharse antes del amanecer. Las palabras habían sido dichas sin enojo ni crueldad. Sin embargo, llevaban una finalidad que dejaba poco espacio para malentendidos. Adrian Blackthorne no había querido este matrimonio y no había intentado ocultarlo. Ala exhaló lentamente. Extrañamente, la realización no la llenó de amargura. Ya sabía antes de llegar que su unión había sido arreglada por necesidad y no por afecto. La situación financiera de su familia había dejado poca opción y aceptar el matrimonio había asegurado la estabilidad futura de los suyos. Pero había esperado algo diferente. No necesariamente amor, pero sí respeto, una sociedad, al menos la voluntad de intentarlo. En cambio, Adrian había levantado un muro entre ellos antes de que su vida juntos siquiera comenzara. Ala bajó la mirada hacia el pequeño baúl de viaje que descansaba cerca de la cama. Seguía exactamente donde el sirviente lo había colocado esa tarde, todavía cerrado, todavía conteniendo las pocas pertenencias que había traído consigo. Por un largo momento, solo lo miró. Luego se levantó. Sus movimientos fueron lentos y deliberados mientras cruzaba la habitación y se arrodillaba junto al baúl. Los broches de metal hicieron clic suavemente al abrirlo, revelando vestidos doblados con cuidado, algunos objetos personales y un libro envuelto con esmero en la parte superior. Levantó primero el libro. Había pertenecido a su madre. La gastada cubierta de cuero tenía leves arrugas de años de lectura cuidadosa, y el peso familiar en sus manos le trajo una sensación de consuelo. Lo colocó suavemente en una bolsa de viaje más pequeña que descansaba sobre la silla. Uno a uno, comenzó a empacar. No había enojo en sus movimientos, ni prisa frustrada. En cambio, cada prenda era doblada con precisión tranquila, como si simplemente se preparara para otro viaje ordinario. Un vestido lavanda pálido, 2 vestidos sencillos de día, una pequeña bolsa de terciopelo con el delicado collar de plata que usaba en ocasiones especiales. La bolsa se llenó poco a poco. Al otro lado de la hacienda, las horas pasaron en silencio. La mayoría de los sirvientes ya se habían retirado a sus cuartos, dejando la enorme residencia casi completamente en silencio. En el ala oeste, sin embargo, Adrian Blackthorne aún no había dormido. Su estudio seguía tenuemente iluminado mientras él estaba sentado detrás de un pesado escritorio de roble cubierto de libros de cuentas y cartas sin abrir. Normalmente se habría sumergido en el trabajo hasta que el agotamiento lo obligara a descansar. Pero esa noche, su atención se desviaba una y otra vez de los documentos. Su mente regresaba constantemente a la breve conversación de la noche anterior, más específicamente a la respuesta de ella, como usted desee, su gracia. No había habido vacilación en su voz. Ningún intento de discutir, ninguna súplica para reconsiderar, solo una aceptación serena. Adrian se recostó ligeramente en su silla, mirando hacia las altas ventanas detrás del escritorio donde la luz de la luna se extendía por el piso. La mayoría de las personas en su posición esperaban resistencia ante tales declaraciones. Enojo, lágrimas, incluso manipulación eran reacciones mucho más familiares en hogares nobles donde el matrimonio servía a conveniencias políticas más que al afecto. Pero Alan no había hecho nada de eso. Simplemente había aceptado. El recuerdo lo inquietaba de una forma que no comprendía del todo. Apartó el pensamiento y regresó a los documentos. Sin embargo, su concentración seguía fragmentada. Después de varios minutos, cerró el libro de cuentas con irritación tranquila y se levantó de la silla. Los corredores de la hacienda estaban vacíos mientras salía del estudio. Sus pasos resonaban suavemente contra los pisos de mármol mientras caminaba sin un destino claro.
Los pasillos familiares usualmente le daban una sensación de control y orden, pero esa noche se sentían extrañamente inquietos. Se encontró recordando pequeñas observaciones de las últimas horas. La forma en que Ala había bajado del carruaje con serena compostura, la cortesía gentil que había mostrado a los sirvientes, la ausencia de quejas en su voz cuando él explicó el arreglo. Nada de eso coincidía con la imagen que se había formado de ella antes del matrimonio. Adrien ralentizó el paso al llegar a la escalera central que conectaba las salas oeste y este. Por un momento consideró regresar. Luego continuó. Mientras tanto, en la cámara al final del corredor este, Ala terminó de cerrar los broches de su bolsa de viaje. La habitación lucía casi exactamente igual que esa tarde. Las flores seguían junto a la ventana. La cortina seguía moviéndose suavemente con el aire cálido de la noche. Solo el baúl junto a la cama ahora estaba vacío. Levantó la bolsa de viaje y la colocó junto a la puerta. El peso era ligero. Nunca había tenido muchas posesiones. Su mirada se dirigió una vez más hacia el jardín afuera. La luz de la luna bañaba el sendero que había admirado antes, y las rosas distantes se movían suavemente con la brisa. Por un breve momento, una sombra de tristeza tocó su expresión. La hacienda Blackthorne era hermosa. Podría haber sido un hogar tranquilo, pero un hogar requería más que muros y jardines. Requería bienvenida, y a ella no le habían ofrecido ninguna. Se alejó de la ventana y apagó las velas una por una hasta que la habitación quedó iluminada solo por la pálida luz de la luna. No regresó a la cama. En cambio, se sentó tranquilamente en la silla junto a la puerta, esperando a que pasara la noche. Las horas se deslizaron en silencio. Al primer indicio tenue del amanecer, una luz pálida comenzó a extenderse lentamente por el horizonte. La oscuridad más allá de las ventanas se suavizó hasta volverse gris, y los primeros pájaros distantes se agitaron entre los árboles. Ala se levantó. Tomó la bolsa de viaje y abrió la puerta. El corredor más allá seguía vacío. Sin dudarlo, salió al silencioso pasillo y comenzó a caminar hacia la escalera principal que la llevaría fuera de la hacienda antes de que la casa despertara. Sus pasos eran suaves contra el piso pulido. No miró atrás. Pero al final del corredor conectante, otra figura acababa de doblar la esquina y estaba a punto de ver algo que nunca había esperado. Adrien dobló la esquina del corredor con pasos tranquilos, su mente aún enredada en pensamientos que había intentado descartar sin éxito. El ala este estaba silenciosa a esa hora temprana, con la tenue luz gris del amanecer filtrándose por las altas ventanas y extendiéndose sobre el piso de mármol. No había tenido intención de caminar tan lejos hacia ese lado de la hacienda. En realidad, no había tenido intención de salir del estudio. Sin embargo, sus pensamientos inquietos lo habían llevado hasta ahí sin explicación. Entonces la vio. Ara Whitmore estaba a mitad del corredor, caminando hacia la escalera principal con una pequeña bolsa de viaje en la mano. Su paso era firme, ni apresurado ni vacilante. La determinación serena en su postura hacía que el momento pareciera irreal. Adrien se detuvo. Durante varios segundos, simplemente la observó. Ella estaba haciendo exactamente lo que él le había dicho, marcharse antes del amanecer. La realización cayó con un peso inesperado en su pecho. Cuando había pronunciado esas palabras la noche anterior, no habían sido más que un despido, una forma de mantener distancia y evitar complicaciones. No había esperado realmente que las tomara al pie de la letra. La mayoría de las personas habrían discutido. La mayoría habrían exigido explicaciones o intentado negociar su posición dentro de la casa. Pero Alan no había hecho nada de eso. Había aceptado sus palabras sin protestar. Y ahora se marchaba. Adrien dio un paso adelante. Sus pasos resonaron suavemente en el corredor y se detuvieron de inmediato. Ella se volvió lentamente, sus ojos grises encontrándose con los de él con serena compostura. Había un leve rastro de sorpresa en su expresión, pero desapareció rápidamente mientras bajaba la mirada con respeto. Su gracia, dijo en voz baja. La formalidad de su saludo hizo que la distancia entre ellos se sintiera aún mayor.
Adrien miró la bolsa de viaje en su mano antes de volver su atención a su rostro. «Se marcha ya», dijo. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Ella asintió suavemente. «Usted me pidió que me marchara antes del amanecer». La sencillez de su respuesta lo inquietó más que el enojo. Hablaba como si la decisión fuera completamente razonable, como si simplemente estuviera siguiendo una instrucción clara en lugar de alejarse de su matrimonio. Adrien la estudió con cuidado. No lo cuestionó, dijo. Ella inclinó ligeramente la cabeza, considerando sus palabras antes de responder. No creí que hubiera nada que cuestionar. Una suave brisa recorrió el corredor, agitando un mechón suelto de su cabello sobre su mejilla. Ella lo apartó con calma, manteniendo su atención en él. Fue claro sobre sus deseos, continuó. Habría sido irrespetuoso de mi parte ignorarlos. Adrien sintió un destello de irritación ante la certeza tranquila en su tono. Estuvo de acuerdo demasiado fácilmente. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque no había amargura en sus ojos. Estuve de acuerdo porque forzar mi presencia donde no es deseada no serviría de nada. La honesta tranquilidad de sus palabras lo tomó por sorpresa. No estaba suplicando simpatía, ni lo acusaba de crueldad. Simplemente estaba diciendo una verdad que ya había aceptado. Adrien cruzó los brazos, entrecerrando la mirada con pensamiento. Es consciente de que marcharse de la hacienda ahora provocaría preguntas entre la nobleza. Lo soy, respondió ella, y eso no le concierne. A mí me concierne mucho, dijo ella. Pero permanecer aquí bajo falsas expectativas causaría mayor dificultad después. Su agarre de la bolsa de viaje permanecía firme mientras hablaba. No había temblor en sus manos, ni lucha visible en su postura. Si sentía dolor por la situación, lo llevaba en silencio. Adrien encontró que ese hecho era extrañamente difícil de aceptar. Había esperado decepción, tal vez incluso resentimiento. En cambio, veía compostura. La mayoría de las personas, dijo lentamente, intentarían asegurar su posición antes de marcharse. Ella sostuvo su mirada de nuevo. No tengo deseo de asegurar una posición que requiera rogar por ella. Las palabras fueron dichas con gentileza, pero lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Por un breve momento, ninguno de los dos habló. La luz creciente de la mañana iluminaba el corredor a su alrededor, suavizando las largas sombras sobre el piso. Adrien se dio cuenta de que la estaba estudiando de una forma que no había hecho antes. Notó la dignidad serena en su postura, la moderación cuidadosa en su voz, la forma en que había elegido la aceptación tranquila en lugar de la confrontación. Eso lo obligó a reconsiderar las suposiciones que había hecho sobre ella. Podría haberse quedado aquí, dijo después de un momento. La hacienda le habría proporcionado todo lo que necesitaba. Ella consideró esa afirmación con cuidado. La comodidad sin pertenencia no es lo mismo que un hogar. Su respuesta fue sencilla, pero llevaba una convicción serena que dejaba poco espacio para discusión. Adrien miró hacia la escalera al final del corredor y luego de nuevo a ella. Si se marcha ahora, puede que no regrese. Ala asintió una vez. Lo entiendo. Su aceptación fue inmediata, como si ya hubiera considerado esa posibilidad y hubiera hecho las paces con ella. Adrien sintió una tensión desconocida asentarse en su pecho. Por razones que no podía explicar fácilmente, la idea de que ella saliera de la hacienda le parecía mal. Había insistido en que no necesitaba una esposa. Había construido su vida alrededor de la independencia y la distancia. Sin embargo, estando ahí ahora, viéndola prepararse para marcharse sin resistencia, sentía una leve sensación de que algo importante se estaba escapando antes de que siquiera hubiera intentado comprenderlo. Ella cambió ligeramente la bolsa de viaje en su mano. Si no hay nada más, su gracia, debería continuar antes de que la casa despierte. Se volvió hacia la escalera de nuevo. Adrien la observó dar 2 pasos silenciosos. Entonces habló. Espera. Ala se detuvo inmediatamente al oír su voz. La palabra no había sido fuerte, pero llevaba una firmeza que detuvo sus pasos antes de llegar a la escalera.
El silencioso corredor sostuvo el sonido por un momento antes de que regresara el silencio. Lentamente, se volvió hacia él, con la bolsa de viaje aún descansando ligeramente en su mano. Adrien no se había movido de donde estaba, pero algo en su postura había cambiado. La certeza compuesta que lo había definido la noche anterior parecía menos rígida ahora, como si estuviera sopesando pensamientos que apenas comenzaban a formarse. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. La luz de la mañana continuaba filtrándose por las altas ventanas, iluminando el largo corredor y suavizando las sombras frescas a lo largo del piso. La hacienda comenzaba a despertar en algún lugar más allá de los pasillos distantes, pero esta parte de la casa permanecía envuelta en una quietud tranquila. Ala esperó con paciencia. Tenía intención de marcharse sin hablar conmigo de nuevo, dijo Adrien al fin. No era del todo una acusación, pero las palabras tenían un filo de incredulidad. Fue muy claro anoche, respondió ella con calma. Creí que una conversación adicional solo lo incomodaría. Adrien la miró con atención. Asumió que yo no querría reconsiderar. Asumí que usted decía lo que pensaba. Su respuesta fue directa, pero sin amargura. Simplemente ofrecía la verdad tal como la entendía. Adrien miró brevemente hacia la escalera antes de volver su atención a ella. La bolsa de viaje a su lado parecía extrañamente pequeña para alguien que acababa de llegar para comenzar una nueva vida. Se preparó para marcharse con una facilidad notable, dijo. Ella consideró esa observación. No fue fácil. La admisión tranquila llevaba más peso que una larga explicación. Adrien estudió su expresión, notando por primera vez el leve cansancio debajo de su serena compostura. Entonces, ¿por qué no quedarse?, preguntó. Ella sostuvo su mirada con firmeza. Porque quedarme donde no soy deseada eventualmente se volvería más doloroso que marcharme ahora. La honestidad en su voz lo inquietó de nuevo. Hablaba con la certeza serena de alguien que había pasado la noche pensando cuidadosamente en cada consecuencia. Adrien cruzó los brazos, aunque el gesto se sentía más reflexivo que defensivo esta vez. ¿Cree que mi decisión de anoche fue definitiva? Creí que era sincera. Él exhaló lentamente, mirando hacia las ventanas donde la pálida luz del sol ahora tocaba los bordes del piso de mármol. Durante años había tomado decisiones rápidamente y esperado que fueran aceptadas sin cuestionamiento. Siempre había sido más fácil así. La distancia prevenía complicaciones. El control prevenía decepciones. Sin embargo, esta situación no se estaba desarrollando como él había esperado. No imaginé que tomaría mis palabras tan literalmente, admitió. La expresión de Ala se suavizó ligeramente con comprensión tranquila. Las palabras dichas con claridad suelen merecer ser tomadas en serio. La respuesta no tenía crítica, pero Adrien sintió su peso de todos modos. Se dio cuenta entonces de que ella no había pasado la noche empacando por terco orgullo. Lo había hecho porque respetaba su autoridad lo suficiente como para honrar la opción que él le había ofrecido. Esa realización lo obligó a reconsiderar la justicia de su propio comportamiento. Aceptó este matrimonio sabiendo que fue arreglado, dijo después de un momento. Sí, y usted nunca objetó. La situación de mi familia dejaba poco espacio para objeciones. Su tono permaneció compuesto, pero Adrien percibió la verdad más profunda debajo de él. Ella había aceptado por responsabilidad y no por deseo. Sin embargo, aún vino aquí, dijo él. Ala asintió suavemente. Porque esperaba que al menos nos tratáramos con consideración. La afirmación quedó suspendida en el aire tranquilo entre ellos. Adrien la miró de forma diferente ahora, como si estuviera viendo a la persona frente a él con más claridad que la noche anterior. Ella no exigía afecto, ni intentaba manipular simpatía. Simplemente había esperado respeto mutuo. Algo en esa expectativa se sentía razonable de una forma que él no se había permitido reconocer. Usted ordenó el sendero del jardín ayer, dijo de pronto. Ala parpadeó con ligera sorpresa ante el cambio de tema. Las rosas junto al muro este habían empezado a invadir el camino. Lo noté. La admisión parecía pequeña, pero revelaba que él había prestado atención después de todo.
Adrien bajó los brazos, con la postura menos rígida que antes. Los sirvientes hablaron bien de usted. Es amable de su parte. Dijeron que agradeció al personal de la cocina por preparar su comida. Lo hice. La miró pensativamente. La mayoría de las duquesas no se preocupan por tales gestos en su primer día. Ala inclinó ligeramente la cabeza. La amabilidad cuesta poco. La sencillez del comentario se quedó en los pensamientos de Adrien. Durante años había mantenido una cuidadosa distancia de las personas a su alrededor, convencido de que el involucramiento emocional solo llevaría a complicaciones que prefería evitar. Sin embargo, estando ahí ahora, viendo a esta mujer prepararse con calma para alejarse de una vida de privilegios en lugar de quedarse donde no era deseada, sintió una vacilación desconocida. Estaba preparada para dejar todo atrás esta mañana, dijo él. Sin exigirme nada. No había nada que exigir. Adrien tomó una respiración lenta, con la mirada fija en la bolsa de viaje en su mano. El corredor se sentía extrañamente diferente ahora de lo que había sido unos minutos antes. El espacio silencioso entre ellos ya no cargaba solo formalidad. Cargaba una decisión que aún no había sido pronunciada en voz alta. Dijo que la comodidad sin pertenencia no puede convertirse en un hogar, dijo él. Ala asintió una vez. Adrien dio un paso adelante, acortando un poco la distancia entre ellos. Su expresión permanecía compuesta, pero la certeza en su voz había cambiado. ¿Y si esa situación fuera reconsiderada? Alan no respondió de inmediato. En cambio, lo observó con atención serena, como midiendo si la pregunta llevaba un significado genuino o era solo un pensamiento pasajero. La luz de la mañana iluminaba el corredor a su alrededor mientras la hacienda se despertaba lentamente más allá de los pasillos distantes. Adrien sostuvo su mirada y, por primera vez desde que comenzó su matrimonio, se dio cuenta de que estaba esperando su respuesta.